escuchándonos y vamos a ir empezando con las cuestiones que teníamos para hoy, no sin antes preguntarles a ustedes este, algunas cuestiones que quieran trabajar especialmente. Nosotros ya trabajamos, como seguramente recuerdan, la actividad artística como una actividad que produce un tipo de objeto que se puede convertir o no en un artefacto. Y ahora vamos a abordar cómo es el desarrollo de esa actividad productora, ¿no?, de obras artísticas que producen vivencias estéticas y que pueden tener un fin ulterior que no es meramente estético, sino que es político, revolucionario, como hemos visto. Ahora bien, nosotros estas dos clases vamos a abordar el problema, el complejo problema del desarrollo cultural a través de las artes en este tercer, en realidad, encuentro desde lo que sería el desarrollo no necesariamente pedagógico, ¿m? Aunque iremos mechando cuestiones pedagógicas. Y ya en el último encuentro solo hablaremos de lo que hay que hacer para que ocurra, en todo caso, este desarrollo. Así que bueno, también dijimos que vamos a tomar la vez pasada para este encuentro la referencia fundamental, que es imaginación y creatividad en la infancia, imaginación y creación en la edad infantil. Hay varias traducciones según si lo traduce a CAL, la española, o Pueblos Unidos, que es latinoamericana, americana en realidad. Pero se trata de estos procesos que ahora ocupan el centro de nuestro interés. Hemos tratado de deshacer, si ustedes quieren, el campo de las artes al mero lenguaje, y ahora estamos planteando el problema en términos de la conciencia, porque ustedes saben seguramente y se imaginarán que para Vygotsky el arte es una forma de ideología, es un aspecto de la conciencia, de reflejo objetivo y transformado de la realidad, que es, digamos, su aspecto más consciente, más trabajado voluntariamente por uno, y después estaría lo que se llama la mentalidad del hombre común, en una visión un tanto machista para plantearlo, pero que serían las concepciones en sentido general que son implícitas. Pero el arte lo está planteando como una ideología, o sea, como un aspecto de la conciencia que no son necesariamente concepciones implícitas, sino que es un estrato en donde uno ha trabajado conscientemente tomando ciertas perspectivas hacia el mundo. Y dentro de la conciencia, ustedes saben que para Vygotsky la conciencia es un sistema interfuncional de funciones, y desde esa perspectiva, más si ustedes quieren desde una psicología general, la actividad artística sería un tipo de sistema psicológico, un tipo, una dinámica particular de la conciencia en donde se articulan la imaginación, el sentimiento y la percepción, fundamentalmente. Lo que llama en psicología del arte el pensamiento emocional. O sea, un modo de trabajo de la conciencia que ya hemos descrito en todo su mecanismo neurofisiológico aquí. Un modo particular del movimiento de la materia conciencia. Bien, lo que es importante decir también es que hay una ley general que seguramente ya conocen, porque están todos ustedes cuatro, por lo menos adentrados, ustedes tres adentrados en esto, que es la Ley Genética General del Desarrollo Cultural, la mal llamada Ley de Doble Formación. Esta aproximación teórica permite trabajar, sin embargo, en uno de los niveles de análisis posibles para trabajar a Vygotsky, que es la actividad conjunta, porque también estaría la acción mediada, que es un recorte, una unidad de análisis que estaría al interior de la actividad conjunta, pero supone la acción mediada de el sujeto individual, si ustedes quieren, un aspecto nada más de la actividad conjunta en relación
con su objeto a través de herramientas, que es lo que vamos a ver fundamentalmente cuando nos metemos en imaginación y creatividad en la infancia, que está trabajado desde el punto de vista del sujeto individual, fundamentalmente, vamos a decir. Pero en otros lugares de su obra vamos a plantear que en realidad la actividad artística, su desarrollo cultural, supone un desarrollo a partir de la participación, como bien sabemos, consciente, activa y voluntaria en actividades culturales dirigidas a un fin, en este caso el fin de producir una vivencia estética. Y esto ocurre, según esta ley, en términos que ya conocen, que es que esta actividad está distribuida entre las personas como formas y relaciones de producción. Y que el sujeto individual, el aspecto individual de la cuestión, por su participación allí, se transforma y se desarrolla culturalmente, en este caso, en el campo de las artes. Es importante decir que esto supone una dialéctica que no entienden todas las personas que abordan a Vygotsky. En los finales, yo por lo menos pregunto siempre acerca de Vygotsky en Psicología General de la UBA, y los estudiantes suelen decirme la influencia de la cultura, la determinación de la cultura. Pues esto es un error garrafal, es no haber entendido el pensamiento dialéctico con que está armado el problema, porque no es que la cultura es un factor determinante que determina algo que es el sujeto en una relación unilineal y causal determinística, sino que el sujeto se transforma por su propia participación. Y esto es una paradoja de tipo marxista, en la medida que la persona es sujeto y objeto simultáneamente. No está determinado por un factor que lo excede, o no completamente, vamos a decir. ¿Por qué? Porque es parte de aquello que lo determina, la actividad conjunta en donde participa, y es simultáneamente el objeto transformado por esa actividad en la cual participa. Entonces es sujeto y objeto simultáneamente. Es parte del factor transformador y objeto transformado por su propia acción allí. O sea que esto va en contra, vamos a decir, de la lógica aristotélica, del principio de identidad. Acá somos sujeto y objeto simultáneamente. ¿Y por qué digo que esto ocurre parcialmente? Porque desde esta perspectiva, y a partir de la ideología alemana de Marx y Engels, no es que solamente el sujeto es lo que hace. No tenemos esa libertad, porque somos lo que hacemos, pero dentro de un contexto que no siempre elegimos y dentro de unas condiciones de producción que no siempre elegimos. Por lo tanto, podemos decir que somos lo que hacemos dentro de ciertas condiciones de producción que nos determinan histórica y materialmente. Un pibe que nace en la villa es lo que hace dentro de ciertas condiciones de producción. Un pibe que nace en Nordelta estudia los carpinchos y es lo que hace con los carpinchos dentro de esas condiciones de producción. O sea que no es que somos dueños de nuestro destino por completo. Hay un determinismo histórico material, pero no es que supone esto una influencia de cosas que entran adentro de uno. No, hay una reestructuración de lo previo a partir de esa participación allí, que es lo que vamos a ver ahora, en unos minutos. Ese es un nivel del problema, en esta doble unidad de análisis de lo humano, que es que la actividad artística existe distribuida entre las personas y se internaliza en uno a través de la participación activa, consciente y voluntaria. Pero también hay un otro nivel que es la acción mediada de la persona, que se transforma a sí mismo no por internalización de las relaciones de producción, sino por su modo de operar sobre el objeto, por su modo de operar
como individuo con cierta especialización sobre ese objeto. Entonces hay una doble determinación también en este punto que hay que tener en cuenta, porque estamos trabajando con una doble unidad de análisis, porque aquí la mente no está en la persona, sino que la mente está en el legítimo almácigo de la conciencia, que es la actividad material productiva. Entonces tenemos que tener en cuenta el equipo y el jugador, por decirlo de algún modo, simultáneamente, para entender esa transformación que ocurre en la persona y también en la actividad. Pues la persona se transforma artísticamente, pero también transforma la actividad en donde está participando. En este otro nivel de la acción mediada, es que podemos ver lo que aparece en el texto Imaginación y Creatividad en la edad infantil. Porque allí lo que aparece no es tanto la internalización de la actividad conjunta. En el video que yo estoy planteando, en el caso, perdón, del video que estoy planteando es el caso de The Wall, de Roger Waters, que hemos hablado la semana pasada. No es que la película muestra cómo Roger Waters se transforma culturalmente a través de las artes dentro de la banda de sus amigos de la universidad en donde él se desarrolló. Esa internalización de esas relaciones de producción no aparecen en la película, ni aparecen en su disco. Uno podría inferirlas en todo caso, porque lo que se plantea allí es más lo que sería, ya dado que te interesa, Judith, esto es importante, la vivencia emocional, el prisma emocional, el punto de vista del sujeto individual aquí. Así está trabajado un poco la película y también el libro que ya lo introduciremos en su contexto. Pero esto es importante tener en cuenta que hay dos niveles del fenómeno del desarrollo. Uno, la internalización de las formas y relaciones de producción en donde el individuo participa, y por otro lado, la internalización de los hechos de la vida personal de la persona como un impulso para la creación, como insumo de su obra, como superación, elevación, despersonalización de la obra y todo lo que podemos plantear a partir de allí. Entonces, vamos a trabajar primero el primer nivel y después vamos al segundo nivel para ordenarnos. La actividad artística, entonces, pensada como formas y relaciones de producción, son en este caso formas y relaciones de producción estética. Porque tanto supuestamente podríamos pensar Roger Waters en su bandita, o un niño que nace en la familia Carabajal en Santiago del Estero, o un niño, una niña que nace en una familia de músicos, o los niños brasileros que aprenden batucada jugando naturalmente con otros en esa actividad conjunta, supone una relación de producción estética. Lo que se internaliza allí es cómo se produce una obra de arte que genera una vivencia estética, que es un rol en la división del trabajo, y el otro rol en la división del trabajo es la propia recepción estética por parte del mismo o de otros sujetos de esa obra. O sea que esto está en principio distribuido entre las personas y se internaliza por la participación. Ambos roles, tanto el productor como el receptor. Y esto supone el complejo problema en la actividad de la división del trabajo. La división del trabajo supone especialización y control de la actividad. Eso veremos, en todo caso, si nos avanzamos, porque tenemos muchas cuestiones que podemos plantear. Es un problema muy interesante, sobre todo en el cine, en el teatro, en el jazz, en el ensamble, esta cuestión de la especialización. Pero por ahora decimos que esa actividad artística es un trabajo. Y cuando digo que es un trabajo, vamos a decir, hay ciertos datos empíricos
Si uno le pregunta a profesores y estudiantes, en muchas investigaciones lo hemos preguntado, la última mía es mi tesis de doctorado, en donde le pregunté a 48 ingresantes acerca de la pedagogía de las artes, y lo que llegan a construir es que la pedagogía de las artes supone la transmisión de herramientas. ¿Para qué? Transmisión de herramientas para que las niñas se expresen en la escuela, transmisión de herramientas para la producción del objeto artístico en el mundo extraescolar, pero es transmisión de herramientas. Porque, como decían muchos de los estudiantes, el arte es como cualquier trabajo. En ese sentido, ¿qué sentido tiene transmitir herramientas que no sea para un trabajo? ¿No? Creo que la propia síntesis conceptual de la concepción plantean a la actividad artística como un trabajo de producir un algo que genere una vivencia estética. Pero lo que es importante para nosotros es que ese desarrollo artístico dentro de la actividad, obviamente no es un talento innato ni natural, ni estamos tocados por la varita, sino que tenemos que tener en cuenta desde una perspectiva histórico-cultural, no sociocultural justamente, tenemos que tener en cuenta que el desarrollo artístico avanza a partir de las contradicciones materiales que encuentra la persona en su objetivo de generar una vivencia estética. Es un dato fundamental, que generalmente no aparece, porque ustedes saben, en la escuela se generan actividades artísticas que no producen ninguna contradicción porque se trata de expresar y todo lo que hagas está bien, entonces uno no tiene realmente grandes contradicciones, vamos a decir. Pero en el desarrollo artístico, propiamente dicho, solo hay un avance a partir de las contradicciones materiales que tienen que ver con la producción de esa vivencia estética. Cualquier bandita de rock, por más simple que sea, cuando el cantante desafina, le dicen, Cacho, ¿viste? Está desafinando mal, ¿viste? Escuchate un poco, ¿viste? Ponete un poco más de retorno. Y ahí, ¿viste? Al otro, Lola, estás llegando tarde, estás siempre, estás medio segundo antes estás. Siempre hay uno que tiene mayor control de la actividad porque tiene cierta autoridad legitimada por esa actividad conjunta, pero todos en sí mismos pueden plantear cómo se está logrando o no se está logrando esa vivencia estética y las contradicciones que esto supone. También en la pintura se ve también eso. En cualquier atelier, el maestro del atelier pasa por las diferentes telas, le dice algo a esto, le dice algo al otro, le presenta un problema, le genera alguna contradicción, si es constructivista, y todo avanza de ese modo. Si no hay contradicción, en general no hay desarrollo. Por eso hemos dicho aquí, seguramente, si no lo decimos, que la actividad artística que ocurre en la escuela es lo contrario del arte. Porque no hay ninguna piedra de toque con un objetivo estético y por lo tanto no hay ninguna contradicción. En cambio, en los IVA, como hemos planteado, en los institutos vocacionales de arte, los estudiantes muestran su producción y los demás compañeros le dicen, pero ¿qué es eso? ¿Cómo me gusta eso? Me encantó lo que hiciste. Entonces, claro, el estudiante siente que sabe qué es lo que está produciendo con lo que está haciendo. Genera contradicciones, genera consistencia, se afirma en su técnica porque ve que produce algo y así avanza. En cambio, en la escuela, infelizmente, no, por el prejuicio de que solo unos pocos tendrían el talento para ser artistas, se trata de expresar, y allí no hay contradicción ninguna. Cuando se trata de expresar, ¿qué contradicción hay? Uno puede expresar lo que siente y lo que quiere siempre, y siempre está bien para el profesor de arte. Todo lo que produzcan está bien, porque es expresión de uno. Es el arte en tanto expresión que no llega
a la profundidad del arte como lenguaje, como comunicación de un algo a alguien, y mucho menos el arte como transformación, que ese mensaje pueda transformar algo. Bien, entonces tenemos esos dos niveles. Por un lado, la idea de la internalización de ciertas formas y relaciones de producción de una vivencia estética, a partir, y agrego un dato más, a partir fundamentalmente de la imitación. Porque hay algo que no se dice, porque en este país la imitación, como hay mucha ignorancia, se cree que tiene que ver con el conductismo. Es una cosa muy rara de la ignorancia de los psicólogos argentinos, que creen que la imitación se explica de modo conductista, cuando Skinner dice claramente: yo jamás logré que una rata o una paloma pudiese imitar a otro animal. No existe, la imitación conductual no tiene ningún fundamento científico, es una idea que imita como los monos, porque los monos imitan ciertas cosas. Pero Vygotsky habla de otra imitación, de lo que él llama imitación intelectual, que además es un concepto técnico fundamental de otro concepto que veremos en la última clase, que es el de zona de desarrollo próximo. A la zona de desarrollo próximo, Vygotsky también la llama zona de imitación, porque la idea que tiene es que aquello que uno puede imitar es lo que comprende, como veremos con el nivel también mal llamado nivel de desarrollo potencial, que en realidad se llama en la obra de Vygotsky actividad en colaboración. Cuando hay actividad en colaboración, cuando la función psicológica superior, en este caso producción artística, está distribuida entre las personas, podemos creer que eso se va a internalizar, y eso ocurre, según Vygotsky, a través de la imitación, que textual y según sus palabras es la vía fundamental del desarrollo cultural y el mecanismo psicológico que explica la ley genética general del desarrollo cultural. Esto no se dice, no sé por qué, está en todo Vygotsky, solo que los argentinos tenemos ideas, como atacamos el innatismo ignorándolo, atacamos el conductismo sin entenderlo, y así, y nos quedamos con lo que nos gusta, lo cual no me parece que esté mal, pero es un error conceptual. No se puede explicar la imitación en términos conductuales, solo la imitación mecánica. Pero Vygotsky no habla de la imitación mecánica. Vygotsky habla de la imitación de algo porque se comprende. Y justamente toda internalización supone empezar a hacer algo que todavía no se domina, pero que se comprende. Esto es muy interesante. Esto está en el juego, está en el arte, está en la participación de cualquier niña dentro de una actividad conjunta que no domina, pero que comienza a comprender. Por lo tanto, una clave en Vygotsky es no solo que es la vía fundamental del desarrollo, la imitación, sino que solo se puede imitar lo que se comprende. De modo tal que un mono que gatilla una antigua cámara fotográfica no está sacando fotos. No quiere retratar un momento de la vida, ni quiere ganar un concurso de fotografía, sino que imita mecánicamente algo que vio, pero no tiene ninguna comprensión del fenómeno fotográfico, del fenómeno artístico o del fenómeno de guardar eternamente una imagen del pasado. En ese sentido, es una imitación mecánica, lineal, conductual, que no explica Skinner, por otro lado, pero no es la imitación propiamente dicha en la teoría de Vygotsky, la imitación racional, le llama, o la imitación intelectual, la capacidad de comenzar a hacer algo que todavía no se, todavía no se domina, pero que se comprende. Entonces, ¿cómo aprende en general uno a tocar la guitarra? Uno le pasa algo. Mira, vos tenés que agarrar así, así, ran, 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 tres tonitos, y uno trata de imitar eso. ¿No? Trata de imitar eso que nos está pasando un amigo, la madre, el hermano, trata de imitarlo,
y luego lo va desarrollando a partir de las contradicciones. A mí me gritaban látigo, me gritaban en mi familia, cuando me escuchaban empezar a tocar la guitarra. Poderosas contradicciones que deberían haber reorientado mi práctica musical. Ya con eso el pibe sí se mete en una bandita y empieza este control colectivo de las contradicciones a partir de la propia performance, vamos a decirle. Así que bueno, por un lado entonces planteamos la internalización de ciertas prácticas artísticas y estéticas que, digámosla, como todo trabajo produce algo que está localmente situado, contextuado. Eso es sumamente importante porque si el objeto de arte es un artefacto que sirve para algo dentro de una situación específica, está localmente determinado y, vamos a decir, sirve a ciertas necesidades, expectativas, modas, prácticas culturalmente legitimadas en un contexto histórico y material específico. Bien, y ahora sí, teniendo idea entonces que hay una unidad de análisis que explica el desarrollo artístico por la participación dentro de una actividad conjunta, entramos al librito famoso librito de Vygotsky, que lo ve más desde el lado del sujeto en este caso, de lo que se llamaría la unidad acción mediada, un triángulo entre sujeto, objeto y herramientas. En este caso, tiene uno que intentar articular las dos dinámicas simultáneamente, lo cual no es fácil. Esto está muy bien, afortunadamente, desarrollado por Iljo Engeström, un finlandés, que seguramente Judith conoce si estuvo con Erauskin, que trata de explicar justamente la articulación de una determinación social individual simultáneamente, dialécticamente, cómo la parte transforma al todo y el todo transforma la parte en una suerte de cinta de Moebius. Bueno, en el caso de este libro está mirado desde dentro, vamos a decirle. ¿Por qué es importante este libro para nosotros los pedagogos y ustedes específicamente para la pedagogía del arte? Porque Vygotsky escribe este libro para pedagogos de arte de las provincias, para que tengan un fundamento para poder dar cuenta, comprender, tomar conciencia, explicar, investigar sobre el fenómeno del desarrollo cultural a través del arte. Entonces, algo interesante porque uno lee el libro y se da cuenta que está escrito de un modo completamente diferente que todos los artículos y los libros que escribe Vygotsky. Está escrito con una simpleza y una concreción particular, porque se supone que es un instrumento de aplicación pedagógica directa, es una herramienta para los docentes. Bueno, aquí Ismael y Marcela tienen cierta entrada a este libro porque están nuestras materias, tanto en la UNA, Judith, está tanto en mi materia, problemáticas de la psicología y del sujeto, como en psicología educacional. El video que colgué justamente es un video que está, se trabaja en diferentes capítulos, pero en las dos asignaturas. Es importante porque aquí aparece una explicación, digamos, material, ¿no? Una explicación neurofisiológica, una vez más, en términos de que en realidad hay una actividad reproductora y hay una actividad creadora, que corresponde como actividad en el cerebro como la función memoria y la función pensamiento. La actividad reproductora tiene por fin justamente aprender de la experiencia y responder con un bajo costo económico, energético y cognitivo, responder a la adaptación al mundo directamente. Ante el mismo problema, la misma solución. Pero pasa
sobre todo en la vida de los humanos, que la memoria no da cuenta de la solución adecuada. Estamos ante un problema estético, pongámosle, y tenemos que solucionarlo, y todo lo que hemos hecho respecto de eso no se relaciona con este nuevo problema, entonces infelizmente no alcanza a recordar y hay que pensar. Digo infelizmente porque pensar genera un gasto energético, cognitivo muchísimo mayor. Porque pensar, según Vygotsky por lo menos, es establecer nuevas relaciones entre las cosas. Establecer nuevas relaciones entre las cosas tiene un significado neural, primero que nada. ¿Por qué un significado neural? Porque es el establecimiento de nuevas conexiones neurales. O sea, una solución nueva a un problema, una nueva idea, una nueva dinámica, una nueva acción, una nueva técnica, un nuevo paso, una nueva lo que sea, supone un cambio, una transformación material del cerebro, de las dendritas y de los axones, de las conexiones neurales en un sistema neural que sostiene la actividad cognitiva. Este es un punto muy importante, porque, por ejemplo, un golpe o ciertas sustancias podrían cambiarlo. Estamos hablando de cosas materiales que ocurren en el cerebro, y desde allí lo está planteando Vygotsky. Una actividad del cerebro que no es reproducir la realidad del pasado, sino que es crear nuevas, algunos neurofisiólogos lo llaman estereotipos dinámicos, otros llaman trenes de ondas, melodías cinéticas, pero es una activación temporal de algunos grupos neurales que serían los conceptos, las ideas, en términos neurofisiológicos. Bien, cuando ocurre esto, estamos ante un proceso creativo, porque estamos ante una forma de pensamiento, la imaginación, que Vygotsky va a llamar imaginación creativa o creadora. O sea, un proceso de pensamiento articulado a los sentimientos que generan esas nuevas relaciones producidas, como hemos visto, de contradicción, generando entonces un nuevo sistema que es la obra, como totalidad significantes de componentes en donde se establecen unas relaciones nuevas estéticas que antes no se han logrado. O sea que es un nuevo pensamiento emocional, el uso de esta imaginación creadora. Sí, vaya tranquila, Judy, no se preocupe, después lo escucha. Generan entonces una nueva plasmación, lo que enseguida veremos en términos de imaginación cristalizada, como le gusta plantearlo a Vygotsky. Bien, esto es importante porque tiene que ver con un modo de adaptación al mundo. Es sumamente importante por eso, porque, dice Vygotsky ya de entrada, se ha subestimado a la fantasía. Se ha subestimado a la fantasía o a la imaginación humana por irreal, por infantil, por improductiva. Y sin embargo, la imaginación, la fantasía, es lo que permite superar la realidad existente. Fíjense qué interesante, que se ha subestimado algo que es la herramienta más sofisticada del desarrollo humano. Este acto de pensamiento, la imaginación creadora, que está tanto en la ciencia y en el arte, es una actividad cotidiana, dice. Es la regla más que la excepción. Todos los objetos son imaginación cristalizada, modificación de la materia por las prácticas y por las necesidades humanas, un artefacto superador de la experiencia. Por lo tanto, no es obra de un elegido, de un talentoso,
de alguien especial. La imaginación creadora en el arte y en la ciencia aparece ante un conflicto, ante una contradicción. Y supone la producción de las obras de arte más elevadas y sublimes y también las pequeñas soluciones de la vida. Dicho sea de paso, además, propone una suerte de ley inversamente proporcional entre la simpleza del medio y la producción de soluciones. De modo tal que, vamos a decir, las vidas facilitadas, sin problemas, no atormentadas, tendrían menos posibilidad de padecer contradicciones que impulsen esta necesidad de la reestructuración. Capacidad de reestructuración que lo hemos planteado en términos de superación, de capacidad de combinar lo viejo y lo nuevo, constituyendo la base de la creación. Y aquí hemos puesto el ejemplo de Van Gogh, en otro momento, de este seminario, cómo reconstruye una estética claramente europea, a partir de una técnica milenaria japonesa que era reafirmar los bordes de las figuras, que muy por lo contrario de generar una sensación de poco realismo, genera un sentimiento de hiperrealismo. Si bien eso no lo ve naturalmente uno en la vida, parece más real de lo que es. Y esto llega no a través del desarrollo, vamos a decir, de las contradicciones necesariamente de su pintura, sino que aparece buscando otras cosas, por decirlo de algún modo, buscando nueva información. O sea, no aparece solo como un desarrollo, sino que aparece también como un aprendizaje, como una adquisición de nueva información que necesariamente no emerge de la totalidad de la reconstrucción de lo previo. Él tiene que ir a la búsqueda de otras estéticas, en este caso la estética japonesa. Bien, esto plantea lo que él llama el círculo de la actividad creativa de la imaginación, que explica el desarrollo de la producción artística. Este círculo de la actividad creativa de la imaginación, que está planteado en este librito a partir del campo de las artes y de la ciencia, tenemos que decir que es desarrollado también por Engström, por Yrjö Engström, es un post-vygotskiano, un post-vygotskiano marxista, vamos a decir, ¿no? Finlandés. Un post-vygotskiano que mantiene el núcleo material histórico de contradicción que explica los fenómenos. No es negociación de significado, como las corrientes socioculturalistas, sino que son las propias prácticas, es el hambre, es la guerra, son las cosas materiales que nos pasan lo que explica el desarrollo de la producción. No solamente la lucha por el sentido en el campo de las ideas y de las representaciones. Bien, este círculo de la actividad creativa de la imaginación explica la transformación creadora de lo vivido. Porque habíamos dicho, según recuerdan, seguramente que se trata de una metamorfosis de los sentimientos. Se trata de que el arte no tiene por fin solamente transmitir, contagiar un sentimiento, una experiencia, una realidad de la persona, sino transformarla. Una poesía triste, dice Vygotsky, no tiene por fin transmitir la tristeza, eso sería muy triste para el arte, tiene por fin la superación de aquello que lo causa, una verdad más bella, más elevada, una nueva perspectiva, un reencuadre de la cosa,
verlo de otro modo, verle lo positivo, darle otra forma a lo mismo que lo transforma. O sea, la organización de esas experiencias, de esas impresiones, para la plasmación de una nueva realidad. Una nueva realidad, y esto es lo importante, que responde a las necesidades, a las expectativas, a los sueños, a las exigencias actuales del sujeto. Este es un dato fundamental, porque esa reorganización de lo vivido, de las impresiones internalizadas, de las contradicciones internalizadas en la vida de uno, para verlas de otro modo, responden a unas necesidades contingentes. De modo tal que en cada franja etaria, la transformación de la realidad a través del juego, a través del arte, a través de la actuación, a través del canto, de la danza infantil, supone un uso y un objetivo del arte completamente diferente. Esto es muy importante entenderlo. El arte infantil no es el arte adulto ni el arte adolescente. Pero no es que, vamos a decir, no es que esto dependa solamente de la edad, sino depende del momento del desarrollo de la persona. Es una cuestión no cronológica, sino de un desarrollo lógico. De modo tal que al principio, como sabemos en inicial, se desarrolla más la expresión, luego el control, luego se desarrolla la capacidad de entender las consecuencias de los actos. Por ejemplo, en la etapa preescolar, en donde uno juega a la mamá y al papá, uno juega al comerciante, uno juega al soldado, y lo que va construyendo es una conciencia de esas actividades adultas. Imita para comprender. O sea, responde a una necesidad de comprender la vida adulta, la vida de los roles laborales, la vida de las cosas que hacen los adultos. O sea que allí el arte responde a una necesidad completamente diferente. O en la adolescencia, conocer y reconstruir el mundo interno del adolescente, su identidad, su perspectiva ante el mundo, su prisma emocional, diría Vygotsky. Un nuevo objetivo, una nueva función del arte que no es ni la inicial, ni la preescolar, ni la de la edad escolar, en donde uno trata de controlar sus emociones a través del dibujo, de la música o de lo que sea. O sea que esto es sumamente importante, porque no podemos, como hacen muchos pintores también, que miran el arte infantil, como si habría allí un adulto que estaría produciendo un objeto para generar una vivencia estética en la forma especulativa, estratégica, pilla, si ustedes quieren, que hace el adulto, artista, que busca configurar las cosas de determinado modo que produzcan en nosotros un sentimiento particular, esa magia, esa ilusión. En el arte infantil no es así. Tiene esa función de ese modo, cumple otras funciones. En algunos casos sí, pero en general como franja etaria. Entonces, eso es algo muy importante que retomaremos en el próximo encuentro, que tiene que ver con la pedagogía propiamente del arte, y que se ha conocido también como la edad de oro del arte, y eso aparece muy claramente en el librito. La edad de oro preescolar, en donde los niños son súper creativos, súper productivos, y el desierto de la adolescencia, diría Tolstoy. Cuando nada de lo que hago me gusta, cuando no estoy conforme, cuando me frustro porque no es igual a lo de los demás, donde la mirada del otro y la
la autocrítica es salvajísima, todo lo contrario de preescolar, no le importa nada, y produce, expresa y nos muestra, y se caga de risa, se cagan de risa las niñas de todo, porque tienen una actitud no punitiva sobre su propia producción, porque no se compara del mismo modo con los demás, porque no necesita esa existencia uniformada que tienen los adolescentes, o que tenemos en nuestro aspecto adolescente, si ustedes quieren, que esa necesidad de vestirse con los mismos pantalones y remeras de las mismas marcas de los demás, ¿viste? O sea, ocurren fenómenos y necesidades de identificación, de lograr consistencia en ser, ¿eh? completamente diferente. Responde a otros objetivos y el arte allí es un artefacto que busca diferentes transformaciones y diferentes posicionamientos del sujeto respecto del mundo. Si bien en todos los casos responde, como vimos la clase pasada, a buscar un equilibrio entre el sujeto y el mundo, a poder superar las contradicciones, en cada franja etaria se trata de contradicciones diferentes. La contradicción que vive el adolescente en su producción artística nada tiene que ver con la producción infantil, con la producción adulta, y con la producción preescolar, por ejemplo, o inicial, ni que hablar. Bueno, ¿cómo venimos hasta aquí con esto? Bien, bien, bien. Me quedé con esto más que nada porque yo estoy actualmente trabajando en primaria, en primer siglo, entonces me quedo con esto de cómo es el arte en la infancia, ¿no? Y trato de pensarlo por ese lado también, ¿no? Perfecto. Lo tendremos en cuenta, Ismael, para intentar transmitir herramientas, como se dice por allí. Por lo menos, no sé si herramientas, concepciones, perspectivas, puntos de vista. Usted, Marcela, también, supongo, también está trabajando en esos niveles, ¿o no? Sí, trabajo con chicos pequeños, no de jardín, pero también trabajo con adolescentes de secundaria. Perfecto, perfecto. Bien, eso es muy importante Es porque interesante, sí, le resonó algo de esto que he planteado. sí, sí, sí. Hay que tenerlo muy en cuenta porque un cuchillo sirve para matar, para comer asado y también para sacar el veneno de un bicho, sirve para todo. Entonces no es el cuchillo el que mata, sino el que lo maneja. Hay que tener muy en cuenta los diferentes usos del artefacto. ¿Mm? Bueno, Sí, es interesante esto que sí, vos decías a ver, el niño en la primera infancia es distinto la concepción de arte o la función del arte para un niño que para un adolescente. Eso está bueno pensarlo así, ¿no? claro, porque uno suele adul- adul- generar una Exactamente, concepción sí. adulta del arte infantil y aún del arte adolescente, ¿eh? Lo cual es sumamente injusto porque el adolescente no sabe quién es todavía ante el mundo, debe construir su mundo interno, debe creer que es alguien, si ustedes quieren, debe creerse alguien, tomar una posición. ¿Eh? Y el arte adulto no tiene esa problemática. En todo caso, uno ya sabe ciertas cosas, ha diseñado una orientación hacia donde quiere ir y va hacia allí, acomode lugar desde la creencia que ya es alguien. O sea que la problemática, la angustiosa problemática adolescente, ¿eh? No tiene nada que ver con la problemática del arte adulto, que vamos a decir es un arte burgués, acomodado en su ser existencial, en muchos casos, por más psicótico que uno sea, por más esquizofrénico que uno sea, se plantea desde un
una construcción histórica y material biográfica de uno. Y el adolescente está en ese problemón de no ser ni niño ni adulto. Ese lugar horrible, horrible, por lo menos a mí me resultó sumamente incómodo en mi vida ser adolescente. Traté de dejar de hacerlo lo más rápido posible. Este lugar tan difícil, imagínense el arte adolescente, es un arte sumamente conflictuado. Y es el momento, como veremos enseguida, en donde muere el arte. Todo lo que era un desarrollo artístico súper creativo, preescolar, que no siempre con tanta fuerza sigue en lo que la psicología evolutiva de Vygotsky llamaría la edad escolar, de los 7 a los 13 años, todavía está allí, todavía hay una apuesta a cierto tipo de arte, que igual no es igual que el del preescolar, pero cuando llega la adolescencia, agarrémonos, porque allí la cuestión se pone muy difícil, han caído ciertos ideales, hay que duelar el niño que uno ha sido, y uno está en pelotas, uno está realmente desnudo y sin herramientas ante el mundo. Menos, bueno, hay algunos adolescentes sumamente empoderados, pero no es justamente el mejor ejemplo de un adolescente empoderado a los 15 años. Así que bueno, este círculo de la actividad creativa de la imaginación, que explicaría cualquiera de los momentos de la vida, ¿no?, en donde ocurra, supone 3 momentos. ¿Mm? 3 momentos de un círculo. 3 momentos de un círculo y por lo tanto de un ciclo que podría pensarse espiralado. No necesariamente como un círculo que se cierra, sino podría pensarse como una espiral ascendente, todas estas metáforas que se hacen del pensamiento dialéctico. Bien, el primer momento es el del acúmulo material. Yo he tomado en el video, que ustedes por ahí lo recuerdan, en el caso de Roger Waters, la infancia de Roger. Aparecen allí una madre que no lo escucha, el padre en la guerra, sus amigos, las drogas, sentirse solo, sentirse no escuchado, sentirse la pared, sentirse lapidado por la vida, vamos a decirle. La internalización es entonces de estas vivencias. La internalización es de estos contenidos particulares que aparecen en la película, pero también de las actividades, de las vivencias, de las prácticas y de las contradicciones. En ese sentido, todo este primer momento corresponde a la ley genética general del desarrollo cultural. Corresponde a una dinámica de internalización de la vida de la persona, ya sea dentro de la bandita, donde estaba Roger, o en la vida en términos generales. Internalización de esos contenidos, de esas vivencias, de esas prácticas, de esas contradicciones, que son, podemos decir, la causa del desarrollo de la actividad artística en este personaje. Causa del desarrollo que necesita, vamos a decir, necesita una nueva acción, necesita un desarrollo que es el del segundo momento, que es un momento interno, que no ocurre entre el sujeto y el mundo, si ustedes quieren, sino que ocurre dentro de la persona.
podemos llamarle la segunda etapa de elaboración, si ustedes quieren. Lo llama de diferentes modos en realidad el autor. Y supone a su vez 4 submomentos, si ustedes quieren. 4 submomentos. El primero es el de la abstracción de ciertos elementos de sus experiencias. La guerra, la madre, la música, la escuela. Sus experiencias en la escuela. Sin embargo, de todos esos elementos y de otros que son abstraídos, hay lo que podríamos llamar un tratamiento especial. Esa abstracción que ocurre acorde a las necesidades y a las exigencias subjetivas de la persona, abstrae lo que le impresiona, abstrae lo que lo marca, abstrae lo que no puede elaborar, abstrae lo que le hace problema, lo que lo contradice, porque como dice Vygotsky, lo abstrae porque quiere ver las cosas de otro modo. Agarra eso porque lo quiere transformar. ¿Y cómo lo transforma? Sobre y subvalorando alguno de esos elementos, que es el segundo subestadio de esta segunda etapa. El momento 2 de la etapa 2. La etapa 2 tiene 4 momentos. Este es el segundo momento en la etapa de la elaboración. Esa sobre y subvaloración supone un trabajo sobre el elemento abstraído, el elemento aislado. Claramente, en la película de Wall y en el disco, la figura del maestro. No sé si recuerdan la película, el maestro se ve, está filmado desde abajo en muchos momentos, está presentado como una imagen poderosa, dominante, autoritaria, parece gigantesca respecto del niño que castiga. Hay una sobrevaloración muy fuerte, hay un aumento, una caricaturización de la figura del maestro, que es lo que nos impacta fuertemente en la película. Y luego de ese tratamiento de disminuir algunas cosas y aumentar otras, propio de la caricatura, por otro lado, hay un establecimiento de nuevas relaciones. Un establecimiento de nuevas relaciones, una asociación entre esos componentes que han sido transformados, que han sido abstraídos y transformados, y que ahora se asocian de un modo diferente y propio, porque esa película no es un documental de la vida de Roger. La reorganización de esos elementos muestran una poderosa exageración de algunas cuestiones que a él le interesa sobrevalorar, su soledad, su angustia, el maestro, la escuela, y otros aparecen pero con menos fuerza, la madre, por ejemplo, la madre que no le daba bola, no lo escuchaba. Está ahí el elemento, pero no es presentado como un monstruo, no en todo momento, por lo menos. En algún momento sí, pero no en todo momento. O sea que se genera una nueva realidad, una nueva versión de la realidad en el cuarto momento, que le podemos llamar el momento de integración, el momento de construcción de una totalidad significante a partir de la abstracción previa, de la transformación, aumento, disminución de cada elemento y de la asociación particular del cambio de las relaciones entre los componentes para formar una nueva totalidad significante, siempre dentro del campo de las leyes de composición estéticas, que
hemos visto aquí, en el modelo de Vygotsky, suponen la creación de una contradicción entre la materia y la forma. Bien, ese producto final, fruto de esta compleja elaboración del sujeto individual, de lo internalizado, que ocurre adentro del individuo, por decirlo de algún modo, en el tercer momento vuelve a la realidad. Vuelve a la realidad como una externalización. Esa vuelta a la realidad tiene un concepto muy lindo para mí, que es imaginación cristalizada. Porque se plasma, se concretiza, se codifica y acumula en la obra de arte todo ese proceso interior, en este caso de Rogers, que es la película, antes el disco, porque en la película también está el director, ¿no? Pero en el disco más claramente. Lo que es importante para nosotros es que esa imaginación vuelve cristalizada la realidad, pero con una nueva fuerza activa que transforma la realidad. No transmite meramente la angustia de su vida. Porque como Marcela ha reconocido la semana pasada, si bien no es de mi generación, es más joven que yo, ha reconocido que, no, bueno, por ahí, que la vivencia estética de esa película y de ese disco antes nos ha transformado, Ismael. Nos ha transformado como personas. No somos lo mismo después de The Wall. Entonces eso quiere decir, Ismael, que Rogers no transmitió meramente su angustia y sus conflictos y su trauma. Rogers logró despersonalizar, elevarse sobre su trauma individual. Ha hecho de una emoción íntima un sentimiento social, una perspectiva ante la vida que a Marcela, a mí, y yo podría asegurar a miles de personas, no sé si decenas o cientos de miles, no lo sé, pero a miles de personas nos ha transformado la perspectiva ante muchas cosas. Ha activado cosas que estaban reprimidas, como dijo Marcela. Ha cambiado nuestro modo de ver ciertas cosas. O sea que él ha hecho mucho más que expresar su caca interna, que comunicarnos su trauma, el trauma de la guerra, de no tener un padre por la guerra, de la locura en donde entra, y nos transforma a todos, Ismael. O sea que él realmente se despega de lo individual, de lo subjetivo, y genera una transformación en no sé cuántas generaciones. No sé si vos viste la película, seguramente sí, porque vos sos muy culto, Ismael. ¿La viste? ¿Cómo saliste? Seguramente la viste en tu computadora y no en el cine como Marcelo y yo, que es mucho más fuerte. Pero seguramente podés dar cuenta de la vivencia. Sí, sí, como vos decís, yo la vi en la computadora, pero realmente sí es transformadora. Las imágenes que van mostrando, eso me parece una cosa increíble, ¿no? De las imágenes de la escuela, y esas son muy fuertes. Sí. Y que en cierta manera, si uno se lo pone a pensar, no es una época tan lejana, ¿no? No,
Vaya usted al Malicrod, a la escuela. Ponele. Sí, no, no es tan lejana. No es tan lejana. Van a pasar varias generaciones para que la escuela se aleje de eso, definitivamente. Se está alejando, pero faltan varias generaciones. Falta, pero sí. Sí, sí. ¿Quieres decir algo, Marcela? Sí, que pienso que lo que sí me parece, o por lo menos fue la experiencia que tuve yo cuando vi esa película, es que me sorprendió totalmente, completamente. Porque cuando uno es parte de esa realidad y no tuvo una vivencia distinta, esa película juega un rol de ruptura muy fuerte en el que uno ya no puede volver atrás. Cuando uno la ve en forma posterior, donde ya muchas cosas ya han sido incluidas en el sistema, la vivencia puede ser muy impactante, pero es distinta. Eso es lo que me parece. Es distinta porque algo ya se había roto anteriormente. Ya estaba dicho eso. Entonces, sí me parece importante marcar esa diferencia. No porque no le dé valor a la experiencia real que vos tuviste, sino porque realmente, por lo menos en mi caso, yo nunca me imaginé que iba a ver lo que vi. Nunca me imaginé que alguien iba a tener el valor para decir semejante verdad en una pantalla tan grande. Pero por el momento histórico, ¿no? Entonces, eso sí era impactante. Uno salía del cine con la idea de que las cosas se podían deshacer. Que hay que romper todo. Se podía romper, claro. Se podía enfrentar, uno se podía empoderar, uno podía darse cuenta que ese maestro era horrible y no que era lo que tenía que ser. Desnaturalización. ¿Vos habías escuchado el disco antes o no? ¿Yo? Sí. O sea, es que no me acuerdo. Te juro que Sí, no me acuerdo. igual nadie sabía. Intuyo que sí. Ismael, nadie sabía inglés. O sea que lo escuchábamos y sabíamos que hablaba de las guerras, las bombas, pero nada que ver después cuando uno ve la película. Claro, Claro, nada que ver. nada que ver. Uno puede escuchar y sentirlo alejado, pero cuando lo ve, ve otra cosa. Para mí fue muy fuerte a nivel de educación, me volvió mucho eso, el tema de la educación de esa película, Además, de la represión claro, educativa, de esa madre también, como que, pero ha habido otras películas también sí. interesantes, por ahí más livianas, pero que también dejaron huella, ¿no? Una huella muy fuerte, como Melody, ese niño quemándole el diario al padre, porque estaba repodrido de tener un padre que solo miraba un diario, esos maestros, ese amor, uno se podía enamorar también. Digo, yo fui educada en un colegio inglés, con muy así. Todo, en esa educación, todo, además la época, yo hice toda mi adolescencia en el gobierno militar. A mí me quisieron llevar detenida porque le di un beso en la boca a mi novio en un bar. Entonces, todo estaba trastocado. Entonces, uno veía una película como Melody, donde los chicos se enamoraban, o Adiós y Güeña Adiós, donde los chicos tenían sexo, y uno perdía, se caían barreras instantáneamente, que por ahí no te la sacaba la vida misma, por ahí esa barrera no te la sacaba, pero venía una contradicción de lo que vos traías con lo que veías, que era tan importante, tan interesante, que bueno.
Sí, además con esos dibujos animados y esa música, muy fuerte. Sí, No, esos dibujos animados eran una cosa muy increíble. sí. En esa época, vos decís ahora dibujos animados y es moneda corriente. En ese momento no. Era, realmente había una producción, esa película tenía una producción tremenda. Eso también era llamativo, muy llamativo. La producción de esa película, porque indudablemente había un poder o un contrapoder que invitaba a esa ruptura. Sí, es verdad, es verdad. Esas flores, primero coqueteando y luego comiéndola una a la otra, era también un guiño a la idea del amor capitalista, ¿no? De la posesión. Había muchas cosas ahí, ¿no? No era solo, no era solo la escuela, también era la dominación, ¿eh? La idea de la dominación de unos sobre otros hasta en el campo del amor, de la pareja, ¿no? Muy fuerte esa metáfora de las flores. No Sí, era fácil. no, no, hay algo ahí muy fuerte también, como la mirada hacia lo femenino era muy fuerte también. Cuando no se hablaba de feminismo. No, Bien, sí, por suerte nos ha estoy para volver a dejado. ver la película, Sí, realmente hay no que sé volver de a qué habla. verla, nomás para escuchar esa música. Yo sigo escuchando el disco siempre, ¿no? Ese y el lado oscuro de la luna para siempre. Bien, lo último que les voy a plantear y que me gustaría que podamos debatir y conversar es lo que aparece en el capítulo 4 del libro, que es una visión muy diferente a la que en general se tiene de la imaginación infantil. Porque ahí aparece la idea de una ley del desarrollo de la imaginación. Hay un gráfico, no sé si lo vieron, que tiene unas curvas, unas abscisas, ¿eh? Y derivadas, unas coordenadas, quise decir, unas coordenadas, y se plantea una suerte de dos campos, que está a la izquierda del gráfico, hay dos líneas que suben, una que sube muy rápidamente y otra más lentamente, y esa primera línea que sube, una curva que se eleva rápidamente, corresponde a lo que Vygotsky plantea como la imaginación pura, infantil, de la edad de oro, preescolar sobre todo, que es la más representativa, la más intuitiva, la más creativa, donde hay una imaginación pura pero subjetiva, sin ningún correlato objetivo con la realidad. Y en esa primera mitad del proceso hay otra curva que asciende muy lentamente, que es la curva del intelecto, del razonamiento, del juicio. De modo tal que con este gráfico lo que quiere expresar Vygotsky es que la imaginación aumenta muy rápidamente, mucho más rápidamente hasta la adolescencia que el intelecto, el razonamiento y el juicio. Y eso nos hace creer que las niñas tienen más imaginación que los adultos. Sin embargo, dice Vygotsky, esto es un error. Las niñas no tienen más imaginación que los adultos, ni más capacidad combinatoria, todo lo contrario. En realidad, el material con que trabajan los niños es mucho más pobre, porque han tenido menos experiencias, pero confía más y controla menos. O sea que no es que tengan más imaginación
y genere más relaciones entre los componentes de su imaginación. No, tienen menos elementos y menos capacidad combinatoria, pero se suelta, confía más en su producción y no tiene autocrítica y autocontrol. En cambio, Claro. es interesante eso. Eso No se reprime, claro. Eso tira abajo un poco el mito de la imaginación y la creación en la infancia. Cuando llega al punto culmine, al medio del gráfico, estamos en la adolescencia, en donde la imaginación comienza a hacerse objetiva, acorde con la realidad y con el juicio. Y aquí es donde, si la persona continúa con una actividad artística, que es el menor de los casos, hay un avance paralelo entre la inteligencia, la razón, el juicio y la imaginación objetiva. Una imaginación que puede trabajar con las características de la realidad para poder transformarlas. Y en cambio, en la mayoría de los casos, la imaginación cae. Y por eso los adultos somos tan aburridos, somos tan poco creativos, y nos parece que los niños lo son más que nosotros. Pero no. Seguimos teniendo muchísimo material en la imaginación y muchas más recursos de composición. Pero no confiamos, pero no nos soltamos, pero no somos más niñes. Nos cerramos, involucionamos, casi les diría. Cae la imaginación, claramente, en la adultez, porque esta cultura quiere que seamos racionales y razonables. Porque como hemos dicho, la fantasía y la imaginación es infantil, es irreal e improductiva. Cuando en realidad, como ya planteó Vygotsky en capítulos anteriores del libro, la imaginación y la fantasía es la única posibilidad de la superación y del desarrollo humano. O sea que cae la curva de lo único que nos salvaría. Y uno podría decir aquí, ¡ay, qué loco! ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué el conservatorio, la escuela, la vida destruye la capacidad artística a todos menos a algunos que logran contrarrestar ese efecto mortal de la educación? ¿Por qué? ¿Por qué castigamos tanto la imaginación, la creatividad, el soltarse, el liberar? Dejar que las personas combinen y relacionen las cosas. Porque el poder nos quiere tristes, diría un filósofo. El poder nos quiere tristes. El poder quiere controlarnos. El poder necesita que nosotros seamos razonables, que digamos, esta es la vida, esto ya no es la infancia, ya no somos libres, tenemos que trabajar, tenemos que ser serios, irresponsables, no podemos boludear, la vida no es un juego. Esa cultura nos destruye la imaginación creadora, no en todos los países. Brasil, por ejemplo, y su música y su danza es más juguetón que nosotros, por ejemplo. Hay también diferencias culturales, pero el arte como modo de adaptación a la realidad decae culturalmente como artefacto, es castigado. La gente se ríe del que juega, del adulto que juega. No seas ridículo. ¿Qué estás jugando con los niños? ¿O qué estás jugando como un niño? ¿Viste? Crecé. ¿Qué estás probando? ¿Qué estás experimentando? Las cosas son así.
Esto es la vida. Si no te gusta, como dijo un periodista, anda a Cuba si querés fútbol gratis. O sea, hay toda una, vamos a decir, una conveniencia, toda una política, digámoslo. La política es favorecer a unos y desfavorecer a otros. Y aquí, pongan ustedes quiénes son los favorecidos por esta cultura del juego y del arte, y quiénes son los desfavorecidos. Me parece que los desfavorecidos somos nosotros, no sé por qué me parece, los que queremos ser felices, los que queremos jugar, los que queremos ser artistas, los que queremos transformar al mundo, vamos a tender a ser desfavorecidos por este tipo de culturas y este tipo de criterios. Y aquí igualmente, lo que plantea Vygotsky, a mí me parece sumamente interesante, es que cuando esta imaginación no se transforma en una imaginación objetiva, que está de acuerdo con la realidad y que por lo tanto puede transformarla, y esta imaginación se continúa pura y subjetiva y desconectada de la realidad en la adultez, tampoco es algo bueno. Fíjense, tampoco es algo bueno porque estamos ante el soñador. El soñador vive en su fantasía, vive de sus mundos internos y no transforma nada a la realidad. Todo lo consuma internamente. Y el polo opuesto, el activismo. El activismo sin imaginación. La transformación de la realidad que no tiene el poder de la creación y de la imaginación para construir un mundo mejor, que se opone por oponerse, que lucha por la lucha, que no puede concebir imaginativa y creativamente un mundo mejor que debe plasmar, sino que solo se opone, se resiste al poder imperante. Y esto pasa un poco, ustedes que son de teatro, esto pasa un poco con la performance en ese famoso libro de esta americana que en este momento se me fue de la cabeza, que plantea la Linda algo, que plantea la performance, escribe con otra persona, después les digo cuál es el título exacto. Es el libro más conocido acerca de la performance, es una yankee. Lo plantea como resistencia a todo lo instituido, como resistencia al poder. Y uno diría, wow, artivismo, fantástico. Usamos el arte para transformar la conciencia de las personas a través de la performance. Está perfecto. Pero la resistencia por la resistencia misma, sin un diseño de un mundo deseable, no es por lo menos el proyecto histórico-cultural. No es la resistencia al sometimiento por la resistencia misma, como es el mal llevado, decía mi abuela. El mal llevado, el que se opone a todo, a toda autoridad o autoritarismo, a toda orden, a todo gobierno. Siempre quiere su idea y se opone aún hasta lo que le conviene. Bueno, este es un punto importante porque aquí aparecen como dos aspectos de una dicotomía en la cual uno no debe caer. En la personalidad soñadora que vive en la imaginación subjetiva o en el activismo que no puede crear un mundo mejor e intentar plasmarlo y solo se resistirá al poder, que está muy bien, es mejor resistirse al poder que alienarse, pero hace falta la construcción de un mundo posible.
¿Mm? La construcción de mundos posibles. Y para ello necesitamos una imaginación objetiva, no una imaginación soñadora, subjetiva e irreal. Es la construcción de un mundo posible a partir de este mundo real. No sé qué piensan de esto. Bueno, tomando la película de la que venimos hablando, ahí hay una construcción de un mundo posible porque rompe con el mundo establecido, o sea, no se puede seguir aceptando un maestro así. Aunque uno no lo diga de esta manera, digo, Sí. Se encuentra con un maestro así, después va al colegio, se encuentra con un maestro así, ya sabe que ese maestro no va. Entonces, hay una construcción de un mundo posible, aparece un otro en el imaginario, en lo que sea, en una producción, como sea, que se haga efectiva esa puerta que se abre a partir de romper con algo que ya es obsoleto y que daña. Vamos a encarar el último tramo. Estás muteado, Juan. Muchas gracias. Vamos a encarar entonces el último tramo, que es volver al comienzo de este encuentro, la idea del arte como un trabajo. La idea del arte como un trabajo y por lo tanto la idea de relaciones, de producción, de una vivencia estética que existen primeramente entre las personas y que luego se internaliza dentro de uno, y uno puede ser como el dibujante y el pintor, o el músico que toca solo, puede ser emisor y receptor, por decirlo de algún modo, a la vez. Hay que tener en cuenta que tenemos un modelo interesante en Engström, este post-vygotsquiano, para pensar los tipos de actividad ideal. Y hay una síntesis, vamos a decir, que plantea el autor que anda muy bien para pensar. Tiene artículos escritos sobre arte también, sistemas de actividad y arte. Justamente, si quieren se los paso a ustedes que están en el campo dramatúrgico, el abordaje de la actividad teatral, desde los sistemas de actividad de Engström, que es, vamos a decir, el seguidor más consecuente de Vygotsky, más socialista, si ustedes quieren, de Vygotsky. Bien, son tres tipos de actividad que nos sirven para pensar la actividad artística: la actividad artesanal, la industrial y la colectivamente expandida. Y los criterios que utiliza Engström y que saca, ¿no?, de los principios vygotsquianos es la especialización en la división del trabajo y el control de la actividad, ¿no? Toda actividad que se desarrolla culturalmente puede, vamos a decir, definirse en el sentido de puede estudiarse, puede analizarse críticamente a partir de la especialización de los sujetos y el control de la actividad de los sujetos. Y esto nos va a servir mucho también para la clase que viene, para ver la organización de actividades que generan desarrollo artístico. La más históricamente reconocida en el campo de las artes, sobre todo, es la actividad artesanal, que es, cuyo ejemplo, vamos a decir, más ilustrativo es el atelier de pintura. Si vieron, todos los aprendices
hacen todo el cuadro. Hacen todo. Se consiguen el bastidor, la tela, tienen que hacerlo. Dibujan, pintan, todo. Hacen del principio al fin, del mismo modo, emulando, imitando al maestro. O sea que en la actividad artesanal hay muy baja especialización. Todos hacen lo mismo. Todos imitan al maestro, fundamentalmente. ¿Y dónde está el control de la actividad? En el maestro. El maestro dice qué está bien y qué está mal, cómo hay que pintar. Por eso están en el atelier de ese maestro y no en otro. Y si no les gusta, se van. Porque en ese lugar todos hacen cuadros, o pinturas, o dibujos, y él, que es el maestro, controla la actividad. Dice acerca de eso, es el discurso amo, si ustedes quieren. Ahora bien, esta es una actividad muy conocida en el mundo de la pintura, imagínense, hace siglos que es así. Baja especialización, alto control de la actividad. Pero, no sé si vieron, vos seguramente, Marcela, te acordás, porque Mael es más joven, pero se lo va a poder imaginar. Hubo un momento en nuestra infancia, Marcela, que las estaciones de tren y las estaciones de colectivo vendían unos cuadros que eran industrializados, digamos. Eran imágenes de un payasito llorando, por ejemplo, o un niño llorando, unas imágenes populares, ¿no? Arte popular. Digamos, unos motivos muy, muy particulares. No me acuerdo exactamente de lo que vos decís que se vendían en las estaciones, pero dijiste payasito y tuve la cara del payasito espantoso. Horror. Horror. Siniestro. Sumamente siniestro. Sí. Porque en el momento en donde se empezaron a hacer, no existía lo siniestro del payaso, que apareció en el mundo del cine tiempo después. Es interesante, Ismael, seguramente no sos joven para recordar eso, pero allí estamos ante una reestructuración de la actividad artesanal en la actividad artística, pintura y dibujo. Y se empieza a industrializar y se hace una línea de montaje. En algunos casos, los que nos conocimos con Marcela eran impresiones, o sea, eran réplicas, eran fotos, digamos. Pero antes era un taller donde uno hacía los marcos, otro los entelaba, otro los dibujaba, otro pintaba una parte del fondo y otro pintaba y salían. Como en la pintura japonesa también ha ocurrido, de algún modo. O sea, hubo una transformación en la historia de la actividad artística y su desarrollo, y por lo tanto el desarrollo de los pintores que hacían ese tipo de cuadros. De una actividad artesanal a una actividad industrial en donde había una altísima especialización. El que hacía los marcos no pintaba, el que entelaba tampoco, el que dibujaba no pintaba ni entelaba. Eran unos talleres en donde la línea de montaje industrial había transformado el mundo de la pintura popular, obviamente, no la pintura de élite, ¿no? En el campo de la artesanía, no del arte sublime. Pero es interesante porque a nosotros nos interesa, Marcela y Ismael, les interesa el arte popular, porque trabajamos en escuelas, estamos en un curso, de seminario histórico-cultural del arte, pero es interesantísimo porque hay una altísima especialización, pero con un alto control de la actividad. Hay uno que es el dueño del taller, como había el dueño del atelier, que controlaba
el procedimiento industrial, la línea de montaje, control de calidad de la línea de montaje. Es maravilloso en un punto. Y también, pero en muy pocas ocasiones, y recién tímidamente en la posmodernidad y en el arte actual, en el arte contemporáneo, llegamos a una actividad artística colectivamente expandida o desarrollada colectivamente, que se ve. Les voy a dar ejemplos que les va a interesar a ustedes. Se ve, por ejemplo, en la dramaturgia de actor o en la dramaturgia escénica. Porque al contrario de la dramaturgia de escritorio, donde el que escribe la obra de teatro está sentado en su casa, escribe la obra y es el autor, más allá del director y los actores, es el que pasa el espíritu de esa narrativa, si ustedes quieren. En la dramaturgia escénica contemporánea, la idea, el contenido, se va desarrollando a partir de la experimentación de los propios actores y las propias actrices, por ejemplo. Entonces el teatro postdramático, en donde, como seguramente sabrán, los ensayos se plantean como una suerte de laboratorio donde se van desarrollando las posibilidades que tiene ese planteo, el desarrollo de las contradicciones que plantea esa escena. Y los propios actores se sueltan y hacen cosas que después quedan en la obra. O sea que escriben la obra. Por lo tanto, cambia la especialización, porque el actor en ese momento es actor y dramaturgo, lo que se llama la dramaturgia actoral. El actor mismo, en su experimentación, retomado por el director y por el guionista, o el libretista, o el que escribió la obra, plantea un desarrollo de algún modo natural, armónico, de lo que ocurre, que el guionista no lo ve porque está imaginándolo, digamos, no ocurre en una escena real. Pero allí entonces cambia la especialización. Se distribuye el autor, cosa que no pasa en la historia de las artes hasta ese momento en el teatro. El que escribe es el que escribe, el que dirige es el que dirige y el actor es el actor. Si no, anda a escribir tu obra y haz lo que vos quieras, o anda a dirigir la obra que quieras, pero acá voy a retomar el guión como lo escribieron y lo voy a dirigir como me parece es el espíritu del guión. Aquí no, aquí pasa otra cosa. Entonces también, no solo baja la especialización, sino que también baja el control de la actividad. Hay un trabajo desde abajo, desde los actores mismos, que empiezan como a darle una vida a la obra que la obra no tenía a partir de su escritura de un individuo aislado imaginándolo. Pasa otra cosa. No solo la obra se escribe a través de ese colectivo y su experimentación, sino que el desarrollo artístico se da a partir de esos criterios. El desarrollo artístico da un desarrollo de baja especialización, en donde todos somos un poco actores, un poco directores, un poco guionistas, un poco escenógrafos. Es metafóricamente un equipo bilardista, porque todos atacan y todos defienden.
No hay unos que defienden y unos que atacan, sino que todos hacen todo. Y ese es el espíritu y la esencia de la actividad artística expandida colectivamente. Todos hacen lo más posible. No hay lugares fijos. Ahora, muy pocos llegan aún todavía en el arte contemporáneo. Nuestros hijos y nuestros nietos seguramente lo verán y les parecerá algo totalmente natural. Pero hoy día ocurre poco eso. Sí, situaciones intermedias como el jazz, que ya es viejo, pero que ya de entrada supone como un estadio intermedio entre la actividad industrial y la actividad expandida colectivamente. ¿Por qué? Porque en la banda de jazz hay una altísima especialización, ¿no? Pero hay un bajo control de la actividad, ¿no? Porque cada uno tiene su momento, ¿no? Cada uno tiene un solo. No existe una pieza de jazz donde en algún momento el baterista haga un solo de batería, el bajista lo mismo, el guitarrista lo mismo, el saxofonista lo mismo. Es en ese sistema de actividad artística es regla eso. Y después, además, el guión no está escrito. Hay unos lugares generales por donde van pasando, pero el bajista puede ir cambiando tranquilamente la melodía de su acompañamiento. No está escrito en una partitura. Pudo haber estado escrito, pero después puede hacer lo que él quiere. Mientras quede bien, obviamente, porque si no genera una contradicción, después le echan la bronca, te fuiste al carajo, te fuiste para otro lado, no era eso el espíritu de lo que queríamos hacer, lo que sea. Pero ahí está muy liberado el control de la actividad. Hay un acuerdo general, pero es un equipo bastante bilardista, vamos a decir. ¿Por qué no se llega a una actividad colectivamente expansiva? Porque en muy pocos momentos el baterista se levanta de la batería y agarra el bajo. O sea que el nivel de especialización sigue siendo alto. El instrumentista se especializa en su instrumento. Si bien, vamos a decir, la orientación de la obra de arte generada, la orientación de esa pieza musical, está librada al control de cada uno de un modo pautado pero muy abierto. En el solo se sabe que es una vuelta sobre la base, pero si el bajista se vuelve loco y se pasa, lo esperan una segunda vuelta, o sea, hasta que 8 compases y vuelven. O sea que hay como una estructura general, pero hay mucho juego dentro de esa estructura general. Y en ese sentido, la banda de jazz es histórica ya en el mundo de la música. En ese sentido está en un punto intermedio entre lo que sería lo más sofisticado de todo, la actividad colectivamente expandida, y una versión industrial que sería la banda, no sé, una orquesta de cámara. Está todo completamente pautado, con una división del trabajo, una especialización rigurosísima y un altísimo control de la actividad que es el director. Pero el director en la actividad jazzística está muy desdibujado, muy desdibujado. Muchas veces sí. Lo asocio también puede ser un error, pero teniendo en cuenta lo que es una obra colectivamente expandida y los detalles que estamos hablando ahora, todo el tiempo vuelvo a los actores de la época shakespeariana, que eran artesanos, que no tenían como el nivel que hoy tiene un actor, sino más bien bajo, digamos, con bajos recursos, bajo nivel intelectual. No era tan importante como ahora. Y como
todos trabajaban y cambiaban de roles, digamos, en la comedia dramática, La comedia del arte. gracias, la comedia del arte. Como Más todos parecido van al circo. girando. Claro. Más parecido al circo. Todos hacen todo. O tratan de todos hacer todo, por si cae uno, Claro. el otro ocupa el lugar. Y van rotando y tienen distintos temas y como que eso, bueno, fue creciendo, ¿no? Salto a la vista, pero hay como algo, ahí hay un encuentro de esa forma de pensar la obra en forma colectiva. Hay un encuentro con esto que estamos viendo ahora, me parece a mí. Y un desarrollo artístico completamente diferente, Marcela. Porque el desarrollo musical que te da el jazz, aún como saxofonista, aún como instrumentador, no tiene nada que ver con un concertista de un conservatorio. Que hasta uno podría decir si realmente es un músico, un artista, porque podría ser un perfecto digitador de algo, ¿no? Un operador. O sea que cada una de estas formas ideales de la actividad artística suponen un tipo de desarrollo artístico completamente diferente y cada vez más rico, cada vez con mayores posibilidades. Cada vez con mayores posibilidades de generar la obra desde cualquier punto del sistema de la actividad, que es lo más interesante, ¿no? Ahora, por una cuestión de economía y una cuestión de complejidad de la actividad, naturalmente se va hacia allí. Esto se ve en la producción de diferentes cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en la producción automotriz, como que es un modelo de producción de una mercancía socialmente legitimada, los que más avanzaron fueron los japoneses, sobre todo la fábrica Toyota, que descubrieron que lo que había que hacer era escuchar a los que estaban en la línea de montaje, porque el ingeniero diseña un tornillo, pero el que sabe cómo funciona la resistencia del tornillo, cómo ponerlo y las dificultades que tiene la línea de montaje es el operador. Entonces, ¿qué hicieron los toyotistas? Enormes asambleas preguntándole a los de la línea de montaje cómo era el mejor modo de armar un Toyota. Lo que se llama trabajo desde abajo, que es un trabajo en donde la base alimenta a la cúspide de la pirámide. La base le dice al ingeniero, diseñador, en qué se equivocó. Y el ingeniero tiene que cambiar, porque el de la línea de montaje, con cero conocimiento de ingeniería, te muestra en la realidad concreta que diseñaste en tu imaginación soñadora, imaginaste un tornillo imposible de poner. Y descubrieron que no solo ocurría esto, sino que ocurría algo maravilloso, que era que el gris empleado de la línea de montaje empezaba a empoderarse y a sentirse partícipe y autor de un Toyota. Entonces iba con su familia en un Toyota, obviamente, y decía: ven, nene, este tornillo lo diseñó papá, no el ingeniero de la fábrica, papá lo diseñó. Y se siente orgulloso, porque él no es como en Charles Chaplin, un engranaje en un sistema de línea, sino que él está determinando cómo se produce esa mercancía. Eso es muy japonés, por otro lado. Bueno, y otras cosas que hace, que es poner en el subsuelo de la fábrica unas bolsas de boxeo con las caras de los ejecutivos de la fábrica, lo cual es un truco maravilloso y conductista para sacarse la bronca con los dueños de la fábrica y volver tranquilo
a la línea de montaje. No es lo que nos interesa en este momento, pero sí lo otro, porque esto es igual que la dramaturgia escénica. Desde cualquier punto, desde cualquier lugar del sistema de actividad, emerge la innovación y el desarrollo de la actividad productiva. El microfonista puede decir, ese susurro que el guionista pone ahí, no lo escucha nadie. Y si nadie lo escucha, no se entiende por qué el personaje hace luego eso. Es una cuestión de decibeles, que lo entiende el que trabaja con eso. El director también lo entiende, pero no sabe cuántos decibeles tiene que ser. Entonces es el microfonista el que le dice, decirlo más fuerte, o pongámosle un micrófono en la camisa, pero con el micrófono de arriba no va a poder ser eso que está en el libreto, eso no va a poder ser. Vamos a tener que cambiarlo. Esto es lo mismo. ¿Cómo hacer una buena obra de arte o un buen Toyota? Es lo mismo. Desde la actividad colectivamente expandida. Bueno, hasta aquí me parece lo más relevante de lo que podemos plantear. Escucho sus consideraciones y sus consejos para el último encuentro. No, dice Marcelo. Vamos bien, entonces. Sí, además venimos hablando, o sea, no... Ajá. Pero quizás hay alguna necesidad, alguna expectativa, alguna cuestión que especialmente quieran llevar agua para sus molinos dramatúrgicos, por ejemplo. ¿No? Sí, yo hoy, por ejemplo, tocaste los temas que por ahí me resultaban más atrayentes, esto de la imaginación en la infancia. Por esto que te decía, que yo estoy en este momento, justo estoy trabajando en primaria y entonces por ese lado... por ese lado es que me genera este interés, pero también cuando empezamos a hablar del tema de la adolescencia, también me parece muy interesante, porque incluso es una edad bastante complicada internamente. El mundo del adolescente es como... y además es la edad donde uno se anima a cuestionarse todo lo que fue impuesto, ¿no? Entonces es como interesante también analizar eso, ¿no? Em, Así que yo la verdad me parece que vamos perfecto. Me Buenísimo. gusta me gusta por dónde vamos. Y después cuando lo que vos decís eh, esto de tirar agua para nuestro molino, yo todo el tiempo, uno siempre va tirando, ¿no? Para el lado de su molino. Y todos estos encuentros, siempre me quedo pensando, e insisto mucho siempre en lo mismo, en el teatro del oprimido, de Augusto Boal. Porque ahí si hay algo colectivo dentro del teatro, me parece que es eso, es Boal, ¿no? Donde no necesariamente uno tiene que ser actor, sino que la misma gente, el mismo público puede de repente irrumpir en la escena y ser partícipe, ¿no? Y plantear, bueno, alguna situación de opresión y cómo se resolvería, por ejemplo, ¿no? Y esto de que el público también se hace, es lo mismo de Brecht, ¿no? De romper la cuarta pared, ¿no? Pero lo interesante de Boal es que la misma gente puede subir al escenario y actuar, ¿no? Es como el mismo campesinado, digamos, los mismos obreros, porque se plantea un poco en ese contexto, más allá de que después se aplique en distintos ámbitos, pero sí, siempre Vygotsky me retrotrae a esto, ¿no? De lo colectivo desde ahí.
Sí, No es sé. una tópica entrañable, Ismael, para nosotros. Bueno, en ese caso entonces nos estaremos viendo la semana que viene. Voy a ver si puedo hacer algo con el foro. Veremos si lo logro. ¿Eh? Ah, eso te iba a decir porque yo tampoco puedo leer